Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el Federal Register, el boletín oficial del Gobierno de Estados Unidos. La edición de hoy, jueves 23 de octubre de 2025. Hola. Sí, un documento que, bueno, siempre es denso, ¿verdad? Lleno de normativas, propuestas. Exacto. Y nuestra idea, como siempre, es intentar sacar lo más interesante, lo más relevante. A veces hay sorpresas. Desde luego. Hoy hemos visto tres temas que llaman la atención. Por un lado, cambios en las tasas del programa de visados para inversores, el EB5. Parece que hay novedades inesperadas ahí. Interesante. Luego, algo bastante técnico pero importante, la lucha contra la neblina atmosférica en Nevada, cómo intentan mejorar la visibilidad. Ah, sí. Los planes de implementación estatal suelen ser complejos. Y por último, acciones comerciales que Estados Unidos está estudiando en relación con Nicaragua. Así que bueno, vamos a ver si desgranamos todo esto. Perfecto. Y siempre es bueno recordar que el Federal Register es, al final, la cocina de la administración. Aquí se ve cómo se cuecen las reglas, desde lo más pequeño hasta decisiones con mucho calado político o económico. Pues empecemos por ahí, por Seguridad Nacional, por USCIS, la Agencia de Inmigración, tienen sobre la mesa una propuesta de normativa bastante grande sobre el programa EB5. Ajá. Hablamos de estos visados para inversores extranjeros, los que crean empleo aquí, y la propuesta va sobre las tasas que pagan. Vale. Uno pensaría, con toda la presión que ha habido para mejorar el programa, hacerlo más rápido, más seguro, pues que las tasas subirían para financiarlo. Pero, parece que no es tan sencillo. Totalmente. El contexto es clave aquí. Hubo una ley importante en 2022, la Ley de Reforma e Integridad EB5. El Congreso básicamente le dijo a USCIS, tenéis que poneros las pilas. Ajá. Les pusieron objetivos muy concretos de tiempos de respuesta. Por ejemplo, 120 días para las peticiones de inversión en zonas rurales o de mucho paro, las TEAs. 240 días para otras. 180 para aprobar los centros regionales. Plazos muy ajustados. Muy ajustados. Y USCIS dice, bueno, con las tasas que tenemos ahora no llegamos. No podemos contratar a la gente ni poner la tecnología para cumplir esto y además implementar todas las nuevas medidas antifraude que pide la ley. Vale, la lógica es, necesitan más dinero para ir más rápido y ser más seguros, ergo, subida de tasas. Pero abrimos la propuesta, miramos la tabla de tasas y, sorpresa, ¿Qué pasa? que bajan. Varias de las tasas más importantes parece que van para abajo. La del formulario principal del inversor, el I-526 y su versión E. La del formulario para quitar las condiciones de la residencia, el I-829. Incluso las de los centros regionales, las de designación, aprobación de proyectos, la declaración anual. ¿Cómo puede ser? Aquí está lo interesante. Y dice mucho de cómo funcionan estas cosas. A ver, la ley de 2022, esa que les metía prisa, también les permitía hacer una cosa llamada reasignación de costes. ¿Qué es eso? Pues básicamente les daba permiso para cobrarles más a los solicitantes del EB5, que se supone que tienen más recursos, para cubrir parte de lo que cuestan otros servicios de inmigración que USCIS da gratis o muy baratos. El asilo, por ejemplo. Ah, vale. Financiar unas cosas con otras. Exacto. Pero en esta propuesta han decidido no usar esa autoridad. Han optado por no hacerlo. O sea, podrían haberles subido más las tasas para cubrir otros agujeros, pero eligen no hacerlo. ¿Por qué? Quizás para evitarse líos. Esa es una de las razones que se intuye en el texto, ¿sí? El no usar esa autoridad podría ser una forma de reducir el riesgo de que les pongan demandas. Claro. Ya ha habido pleitos en el pasado por subidas de tasas de inmigración y a lo mejor no quieren otra batalla legal ahora. La consecuencia práctica es que si esto sale adelante así, los del EB5 no estarían subvencionando tanto otros servicios. Entendido. Se curan en salud, digamos. Pero, bueno, has dicho que bajan algunas tasas clave, pero no todos serán bajadas, ¿no? Habrá tasas nuevas también. Efectivamente, crean varias tasas nuevas para formularios que antes no la tenían o que son nuevos directamente. Por ejemplo, una para un formulario que sirve para investigar a la gente que está detrás de los centros regionales, para ver si son de fiar. Es el I-956H. Ah, control de buena fe le llaman. Eso. Y otra para registrar a los promotores, a los intermediarios, que buscan inversores en el extranjero, el I-956K. Son medidas muy ligadas a la parte de integridad de la reforma, claro.
Tiene sentido. Y mencionan también un formulario I-527. Ese suena a solución para gente que estaba un poco atrapada, ¿no? Sí, ese es importante. Es para inversores de antes de la reforma de 2022 que presentaron su solicitud y de repente su centro regional cerró o la empresa donde habían puesto el dinero fue sancionada. Vaya faena. Claro, pues este formulario les daría una vía para intentar cambiar su plan de inversión original, asociarse a otro centro o proyecto que sí funcione y así poder seguir adelante con su proceso para la residencia. Es una válvula de escape necesaria. Bien pensado. ¿Algo más sobre tasas? Sí, proponen ajustar por la inflación una tasa que ya pagan los centros regionales cada año, la del Fondo de Integridad. Y ojo, se ponen bastante serios con los que se retrasen en pagar esta tasa. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa si no pagan a tiempo? Pues establecen penalizaciones claras. Si te retrasas más de 30 días, un recargo del 10%. Si te pasas de 60 días, sube al 20%. Y si llegas a 90 días de retraso, avisan que podrían directamente cerrar el centro regional. Vaya, se ponen firmes. ¿Buscan asegurar ese dinero para supervisión? Exacto. Y hay un detalle técnico más sobre esa tasa del Fondo de Integridad. La ley decía que unos centros pagan $10.000 y otros 20.000, dependiendo de si tenían más o menos de 20 inversores. Pero no estaba claro cómo contar esos inversores. ¿Y qué proponen ahora? Pues una métrica concreta. Van a contar cuántos inversores de ese centro presentaron el formulario para quitar las condiciones de la residencia, el I-829, durante el año fiscal anterior. Es una forma de medir la actividad real y reciente del centro. Vale, más claro así. Oye, y antes de cambiar de tema, ¿qué hay del impacto en las pequeñas empresas? ¿Se sabe algo? Bueno, hacen el análisis que les obliga la ley, la Regulatory Flexibility Act. Reconocen que la mayoría de los centros regionales y las empresas que reciben la inversión seguramente cuentan como pequeñas, según los criterios oficiales. Pero UCASIS admite que tienen muy pocos datos sobre los ingresos reales de estas empresas, así que les resulta difícil saber cuál va a ser el impacto económico real de estos cambios en las tasas para ellas. Es una limitación importante del análisis. Entendido. O sea que, resumiendo este primer bloque del EB5, es un intento de cuadrar el círculo. Necesitan financiar el programa para cumplir con la ley y ser más rápidos y seguros, pero a la vez son cautelosos con cómo suben las tasas para evitar problemas legales, y con dudas sobre cómo afectará a las empresas pequeñas. Un ajuste complejo, vamos. Exactamente. La clave no es solo si suben o bajan nominalmente, sino la estrategia que hay detrás. Cómo financiarlos sin usar mecanismos que puedan ser conflictivos legalmente. Tiene tela el asunto. Muy bien, pues dejamos la inmigración y cambiamos de tercio completamente. Nos vamos al medio ambiente. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental, Ajá. está evaluando el plan que ha presentado el estado de Nevada para luchar contra lo que llaman la neblina regional. Básicamente la contaminación que empeora la visibilidad, sobre todo en sitios protegidos como parques nacionales o áreas silvestres. Así es. El foco está en las llamadas áreas de clase 1, que son zonas con una protección especial de la calidad del aire. En Nevada, el ejemplo principal es el Har Beach Wilderness, una zona natural bastante remota. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo, a larguísimo plazo, fijado en la Ley de Aire Limpio, es devolver la visibilidad en estas áreas a las condiciones naturales, como si no hubiera contaminación humana. Y la fecha para eso es 2064. 2064. Madre mía, esto va para largo. Es una maratón, desde luego. ¿Y cómo saben si van bien? ¿Cómo se mide esto? Usan unas unidades un poco raras, los decibelios. Es como los decibelios para el ruido, pero para la visibilidad. Cuantos menos decibelios, mejor se ve. Vale. Y luego tienen una cosa que llaman la tasa uniforme de progreso, la URP. Es como una línea recta imaginaria que va desde la contaminación que había al principio, entre 2000 y 2004, hasta esa meta de cero contaminación en 2064. Sirve de guía para ver si el progreso real va por encima o por debajo de esa línea teórica. Entendido. ¿Y qué propone Nevada en concreto para este periodo, hasta 2028, para bajar esos decibelios? ¿Qué medidas toman? Pues primero hicieron un filtro para ver qué fábricas o centrales eran las más importantes. Usaron un cálculo simple, emisiones de contaminantes clave, como óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre, dividido por la distancia a la zona protegida más cercana, el famoso QD. Las que daban un número alto, a investigar más. Eso es. Y ahí salieron varias centrales eléctricas, North Valmy, Tracy y también plantas industriales grandes, 2 de cal
Loist y Greymouth, y una cementera, Nevada Cement. Y una vez identificadas, ¿qué? Pues para algunas de ellas, Nevada tuvo que hacer un análisis más detallado, lo que llaman un análisis de progreso razonable. Progreso razonable. Suena bien, pero ¿qué significa? Significa evaluar si hay tecnologías para reducir la contaminación de esa fuente específica que sean, digamos, factibles y lógicas. No se trata de poner el filtro más caro del mundo sí o sí. Claro. Tienen que mirar 4 cosas: cuánto cuesta poner y mantener esa tecnología, cuánto tiempo se tarda, si tiene otros impactos en el consumo de energía, en otros contaminantes, y cuánto tiempo le queda de vida a la propia fábrica. Es un análisis muy pragmático. Vale. Un análisis coste-beneficio y de viabilidad, en el fondo. Exacto. ¿Y qué tecnologías consideró Nevada razonables después de mirar todo eso? Pues, por ejemplo, para una de las plantas de cal, la de Loist, vieron que era razonable instalar unos quemadores especiales de bajo NOx o LNB en un horno y otra tecnología llamada reducción selectiva no catalítica SNCR en otros. Se basaron en cuánto costaba reducir cada tonelada de óxidos de nitrógeno. O sea, cálculos de coste-efectividad. Eso es. Para la otra planta de cal, la de Greymouth, concluyeron que conseguir usando los quemadores de bajo NOx que ya tenían era suficiente como progreso razonable para este periodo. Y fíjate, para otras fuentes, como la cementera, no vieron necesario exigir nuevos controles en esta ronda. Entiendo. ¿Va caso por caso? Sí, y es un proceso, muy iterativo. Requiere muchísima coordinación. Nevada trabaja con otros estados del oeste a través de una plataforma común, el WRP. Tienen que consultar sí o sí con los gestores de los parques y bosques federales, los FLM, y todo se basa en estos análisis técnicos tan detallados. ¿Y la EPA? ¿Qué dice de todo este plan de Nevada? ¿Le da el visto bueno? Pues la EPA propone aprobar la mayor parte. Consideran que las mejoras de visibilidad que Nevada espera conseguir en Jarvis para 2028, lo que llaman la meta de progreso razonable, RPG, son incluso mejores, o sea, van más rápido que esa línea recta teórica de la URP. Ah, bien. Van por buen camino, entonces. Parece que sí. Y si lo miras en perspectiva, esto ilustra muy bien el esfuerzo tan minucioso y a tan largo plazo que supone cumplir con las leyes federales de aire limpio. Es un trabajo de hormiguita medido en décadas y en decibelios. Hay un pequeño apunte sobre un área en Arizona, Sycamore Canyon. Parece que ahí la cosa no va tan bien, ¿no? Podría empeorar la visibilidad respecto a su línea URP. ¿Es culpa de Nevada? Pues parece que no. Tanto Nevada como la EPA dicen que ese posible empeoramiento seguramente se debe a fuentes de contaminación más cercanas, dentro de Arizona, o quizás a problemas con el aparato que mide la visibilidad allí, que lo movieron de sitio. Ah, Analizaron de qué está hecha la neblina allí, más polvo parece, y los modelos de cómo se mueve el aire, y sugieren que las emisiones de Nevada no son la causa principal. Esto demuestra lo difícil que es a veces saber de quién es la culpa de la contaminación cuando viaja entre estados. ya veo. Un puzzle complejo. Bueno, pues dejamos el aire limpio y nos vamos al último tema de hoy. Comercio internacional y derechos humanos. Cambiamos totalmente de registro, sí. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, la USTR, ha publicado una determinación formal sobre Nicaragua. La conclusión es que ciertas políticas del gobierno de Ortega se consideran irrazonables y que además perjudican el comercio estadounidense. ¿Qué significa esto? Suena fuerte. Sí, es una acción bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. Es una herramienta bastante potente que tiene Estados Unidos para responder a prácticas de otros países que considera injustas o perjudiciales. Y el informe de la USTR, la verdad, es bastante duro. ¿Qué dice exactamente? Pues detalla una serie de hallazgos que agrupa como en 3 bloques. Primero, habla de abusos de derechos laborales. Por ejemplo. Represión de sindicatos que no son afines al gobierno, interferencias en organizaciones de trabajadores y también de empresarios, despidos por razones políticas y menciona también problemas que vienen de atrás, como trabajo infantil, trabajo forzoso y robo de salarios. Vaya. ¿Qué más? Segundo bloque. Violaciones de derechos humanos y libertades básicas. Aquí se centran mucho en la persecución a organizaciones religiosas, hablan de cierre de organizaciones, confiscación de propiedades, dan ejemplos concretos como bienes de la Universidad Centroamericana, que era jesuita, o de una iglesia evangélica de origen estadounidense.
O sea, ataques directos a la libertad religiosa y de asociación. Eso es. Y el tercer bloque está muy relacionado. Hablan de un desmantelamiento del Estado de Derecho, de cómo se han eliminado las vías para recurrir decisiones del gobierno, la falta de protección legal contra acciones arbitrarias. La USTR concluye que todo esto viola normas internacionales y muchas veces hasta las propias leyes de Nicaragua. Vale, la USTR considera que la situación interna en Nicaragua es grave. Pero, ¿cómo hacen el salto para decir que eso perjudica el comercio estadounidense? ¿Cuál es el vínculo? Lo explican con tres argumentos principales. El primero es la competencia desleal. ¿En qué sentido? Dicen que al reprimir los derechos laborales y mantener los salarios artificialmente bajos, los productos de Nicaragua compiten con ventaja injusta contra los productos de Estados Unidos, donde las empresas sí tienen que cumplir estándares laborales y pagan salarios más altos. Es como un dumping social, por así decirlo. Ya, abaratan costes a base de explotar a la gente. ¿Y el segundo argumento? Pérdida de oportunidades para las empresas de EEV. Argumentan que toda esta inestabilidad política, el riesgo de que te confisquen las propiedades, la falta de seguridad jurídica, pues hace que Nicaragua sea un sitio muy poco atractivo y muy arriesgado para que las empresas americanas inviertan o vendan sus cosas allí. Lógico. ¿Y el tercero? El tercero es el entorno general de alto riesgo. Los ataques a la libertad religiosa, la falta de tribunales independientes, la ausencia de garantías. Todo eso sube los costes y la incertidumbre para cualquier empresa estadounidense que ya esté operando allí o que se plantee entrar. Comprendido. Y ante esta conclusión de que hay un perjuicio, ¿qué propone hacer la USTR? ¿Qué acciones concretas? Pues plantean dos tipos de medidas principales. Y dicen que podrían aplicarlas todas o solo algunas, de golpe o poco a poco, en un plazo de hasta un año. A ver, ¿cuáles son? La primera opción es suspender los beneficios que tiene Nicaragua gracias al Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EU, el CAFTA-DR. Quitarle las ventajas arancelarias. Exacto. Que sus productos vuelvan a pagar aranceles al entrar en EU, total o parcialmente. ¿Y la segunda opción? Imponer aranceles adicionales a los productos de Nicaragua, y aquí hablan de aranceles que podrían llegar hasta el 100% del valor del producto. ¿Podría ser a todos los productos o solo a algunos seleccionados? Hasta el 100%. Eso es una medida muy drástica. Desde luego. Y esto, claro, abre todo el debate sobre si usar estas herramientas comerciales tan duras es efectivo para conseguir cambios políticos en otro país en temas de derechos humanos y cuáles son las consecuencias, ¿no? Es una estrategia con una historia complicada. Y muy importante recalcar, esto, de momento, es una propuesta. No es una decisión final. Exacto. La USTR está pidiendo comentarios públicos ahora. Quieren que la gente opine sobre qué acciones tomar, a qué productos afectarían, cuándo ponerlas en marcha. El proceso todavía está abierto. Precisamente. Es un paso obligatorio y da la oportunidad a empresas, ONGs y otros actores a decir lo que piensan antes de que se tome la decisión definitiva. Muy bien, pues hemos dado un buen repaso al Federal Register de hoy, ¿eh? Desde los detalles de cómo financiar un programa de visados como el EB5, con sus tasas y sus cálculos. Y creo que ilustra muy bien cómo esta publicación, que a veces parece tan árida, en realidad te da una ventana a cómo funciona el gobierno por dentro, regulando, interviniendo en áreas súper diversas de la economía, la sociedad, el medio ambiente y las relaciones internacionales. Y para terminar, una reflexión que me viene al ver estos tres casos juntos. Por un lado, tenemos regulaciones muy técnicas, casi de cirujano, con métricas muy claras. Las tasas del EB5, los deciviews de Nevada. Y por otro, una herramienta de intervención mucho más, digamos, contundente y de efectos más difusos, como las posibles sanciones a Nicaragua. Si pensamos en la efectividad, es más fácil medir si la regulación de la neblina está funcionando que saber si las sanciones comerciales van a conseguir que cambie la política en Nicaragua. Buah. ¿Cómo comparamos siquiera la efectividad de palancas tan diferentes que tiene el gobierno? Es una pregunta excelente y dificilísima de responder. Medir la causalidad real, el impacto efectivo de cualquier política pública es un reto enorme, y más aún cuando comparas intervenciones en mundos tan distintos y con objetivos tan diferentes. Claro,
No hay una respuesta fácil, la verdad. Depende mucho de qué definas como éxito en cada caso. Pues lo dejamos ahí, como una pregunta abierta para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este análisis del Federal Register. Gracias a ti.